Jóvenes, ¿qué tal? Vamos hoy día a explicar los temas más importantes de la semana 5A del curso de habilidad verbal. Mi nombre es Raimundo Casas y esta sesión corresponde al ciclo ordinario 2017-2, semana 5. El tema fundamental de esta semana es la teoría sobre el sentido contextual. Las palabras, según la semántica lingüística, adquieren sentido en el contexto. Y por esa razón, el lector tiene que saber distinguir el sentido preciso que la palabra adquiere en un contexto determinado. Por ejemplo, la palabra abducción puede tener varios significados. Puede significar un movimiento muscular, en un sentido, por así decirlo, médico, anatómico. Pero también significa un razonamiento, una idea nueva, un sentido, por así decirlo, epistemológico. Y también se usa para describir los secuestros cometidos de manera imaginaria, por cierto, por seres extraterrestres. Entonces, en función del contexto en el que aparezca, la palabra puede tener un sentido especial. Vamos a ver justamente en la separata cómo se puede establecer, ¿no?, el sentido contextual de la palabra quimera, ¿no?, que es la que hemos elegido para establecer la explicación. Bien, quimera es un término que tiene en principio tres significados. El primer significado es monstruo fabuloso que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Y luego hay otros significados. En la lectura que hemos puesto, decimos, por ejemplo, la quimera de una sociedad plenamente igualitaria ha sido el sueño de los socialistas libertarios. O sea, es quimera como una utopía, ¿no? Aquí la palabra quimera se refiere al sentido 2 que hemos explicado. En cambio, la segunda oración, las quimeras se producen al fusionarse dos embriones, corresponde al sentido 3 que hemos especificado. Y por último, el enunciado 3 se inscribe en el sentido 1, un monstruo fabuloso que vomitaba llamas y tenía cabeza de león. La quimera es la progenie de los monstruos Tifón y Equidna. Para analizar el sentido contextual vamos a trabajar con un texto breve referido al pensador griego Sócrates. Las palabras que hemos puesto en negrita son inconducente. Inconducente allí significa algo estéril, ¿no?, que no lleva a ningún puerto, a ninguna meta. Linda es un vocablo que se sitúa en la frontera, ¿no?, algo fronterizo, algo limítrofe. Y luego tenemos la palabra arcano, arcano personaje, que significa en ese contexto misterioso, personaje misterioso. Luego tenemos la palabra empedernido, un discutidor empedernido. Ahí se usa empedernido como habitual, frecuente, que se dedica a discutir. Y finalmente
la palabra desaliñado, o sea, aspecto desaliñado, es decir, un aspecto desgarbado, poco cuidado. Se decía que Sócrates no era muy higiénico y no cuidaba de su vestimenta porque se dedicaba solamente a pensar. Bien, ahora vamos a ver las actividades de antonimia contextual. Una pregunta interesante, una variante del sentido contextual, es cuando se determina por el antónimo, ya no por el sinónimo, sino por el antónimo. Es muy importante tener en cuenta que hay que saber bien el sentido inicial de la palabra para determinar cuál podría ser su sentido opuesto. Hemos planteado 5 enunciados. Acatar significa obedecer, por lo tanto, el antónimo contextual sería desobedecer. Y obviamente eso implica hacer cambios en la oración. Digamos que la oración quedaría así. Porque eres indisciplinado, sueles desobedecer las órdenes que te dan. La segunda palabra, timorato, es miedoso. El antónimo contextual sería intrépido o audaz. En la tercera, contristado es apenado. Por lo tanto, el antónimo sería, por ejemplo, eufórico o alegre. En la cuarta palabra, la inopia es la pobreza extrema. Por lo tanto, el antónimo sería riqueza o abundancia. Finalmente, aliciente es un estímulo, un acicate. El antónimo sería, por ejemplo, la palabra óbice u obstáculo. Sentido contextual de palabras en inglés. Tenemos un texto que tiene que ver con la manera como se distribuyen los continentes. Hay algunos vocablos importantes, ¿no? The key properties, de aquí es una propiedad fundamental o clave. Luego está main, main es principal. Luego está la palabra remarcable, es un sentido parecido al español, o sea, algo notable o remarcable. La palabra shape se puede entender como una configuración y finalmente la palabra layout es la disposición o la estructura de los continentes. Debido a que es importante conocer el inglés para leer textos académicos en las ciencias, en las ingenierías, en las humanidades, el lector tiene que desarrollar una competencia semántica al menos básica en este idioma. Bien, veamos el texto 1. Aseveran los teólogos que si la atención del Señor se desviara un solo segundo de mi derecha mano que escribe, ésta recaería en la nada, como si la fulminara un fuego sin luz. Bien, es un texto de Jorge Luis Borges, donde se explica una concepción de un narrador, un personaje inscrito en el nazismo,
plantea en primer término una concepción de la moral nazi y luego establece cómo esa concepción de la moral nazi se aplicó a una situación que tuvo él con un personaje llamado David Jerusalem. El nazismo, de acuerdo con este narrador, es una postura moral, profundamente moral, que niega, por ejemplo, la piedad, la compasión. Es una moral de la fuerza, una moral ligada con la teoría racialista, ¿no? Según la cual ciertas razas humanas son superiores y eso se revela en la fuerza. Ello, del plano abstracto, va al plano concreto y se establece la manera como trató este personaje al gran poeta David Jerusalem. Tuvo que ser con él implacable para aplicar el sentido filosófico del llamado nazismo. Bien, veamos las preguntas de este texto. Bien, el autor del texto presenta que el nazismo presenta una moral superior, un sentido moral. El sentido moral, por ejemplo, establece que la piedad es el valor más ínfimo, más bajo, y por ello este autor busca luchar contra su piedad para alcanzar la dimensión moral de su doctrina filosófica. Por esa razón, el narrador propugna el nuevo sentido moral del nazismo. En efecto, es una concepción bastante especial, ¿no? Según la cual el nazismo sería un hecho moral más que un hecho político. Obviamente eso está situado en una concepción de la ficción, ¿no? De Borges. Es incompatible con el pensamiento del narrador afirmar que todos los actos humanos carecen de justificación. Siempre hay una justificación. Por eso dice en una parte del texto que nadie puede ser, o sea, nadie puede probar una copa de agua o partir un trozo de pan sin justificación. Obviamente puede ser que sea distinta para cada persona, pero siempre hay en la vida, en el mundo, una justificación. Se desprende del texto que Jerusalén, el autor dice que Jerusalén le inspiraba la piedad, la compasión, lo admiraba profundamente. Y cuando decide aplicar toda su severidad en Jerusalén, dice él que en cierto modo él murió con él, porque todo indica que lo veía como una suerte de alma gemela. Por esa razón fue su gran prueba de fuego, fue su piedra de toque. Destruir a Jerusalén significaba para el narrador adentrarse profundamente en la visión moral del nazismo. La pregunta 4 es también una pregunta de inferencia. Hay que atar cabos, ¿no? Se dice en una parte de la lectura que él sufrió, ¿no?, en un ataque militar
un daño severo a su pierna. Y luego dice, en modo de pregunta, ¿no?, ¿qué es lo que le llevó a estar en ese lugar donde sufrió una mutilación? Tomando estas dos premisas, inferimos que el narrador personaje sufrió la mutilación de una extremidad inferior. Bien, la pregunta 5 se refiere a la obra de Schopenhauer. Para decir algo contrario de lo que dice, es una pregunta de extrapolación. Si en el primer volumen de Parerga ant Paralipómena estableciera que los actos del hombre son ajenos a su voluntad, el narrador, bien, dice el narrador que esa obra de Schopenhauer fue para él una suerte de teleología del consuelo. Hallaba consuelo, hallaba sublimación en esa obra porque planteaba una idea diferente. En cambio, si sostuviera lo que se sostiene en el enunciado, se perdería la calma, se perdería la tranquilidad, se perdería la paz espiritual, o sea, no hallaría sosiego al ser el culpable de sus desdichas. Y por último, severo, el que él fue severo con Jerusalén, o sea, le aplicó todo el poder, todo el rigor de la disciplina militar, lo torturó. Se puede inferir que severo significa implacable. El texto 2 presenta una explicación del cambio de relaciones entre dos personajes importantes de Francia, Fouché y Napoleón. Inicialmente Fouché fue importante para que Napoleón asumiera y llegara al poder, pero luego hubo una suerte de ruptura de la confianza por parte de Napoleón hacia Fouché. Este texto, que es un fragmento de la biografía de Stefan Zweig, Fouché, el genio tenebroso, explica cómo surge esa desconfianza. Dice, el momento en que se inicia la desconfianza de Napoleón Bonaparte hacia Fouché puede precisarse exactamente hasta en el día y la hora, aunque el episodio quedó casi oculto en medio de la abundancia de acontecimientos de aquellos años tan activos. Solamente la aquilina mirada de Balzac, acostumbrada a reconocer en lo insignificante lo esencial, en el petit detail el golpe que le impulsa, ha podido advertir esta desconfianza. La pequeña escena se desarrolla durante la campaña italiana que ha de decidir entre Austria y Francia. El 20 de enero están reunidos en París los ministros, los consejeros, está Fouché también, y se enteran de que Bonaparte ha sido derrotado. A raíz de eso, los ministros y consejeros deciden algo muy fuerte: quitarle la confianza a Bonaparte y restaurar el comité anterior de seguridad. Fouché se muestra un tanto cauto porque no sabe si en verdad ha sido derrotado Bonaparte o no. Al día siguiente llega otra información diferente: la victoria importante de Napoleón. Entonces todo cambia. Pero cuando llega Napoleón,
Napoleón se entera de este amago de complots y comienza a actuar en consecuencia. A Carnot lo defenestra y con Fouché todo cambia, ¿no? Así empieza la desconfianza entre estos dos personajes importantes. Vamos a ver las preguntas. Pregunta 1. Entre felonía y lealtad se establece en el texto una antonimia. Felonía es traición, ¿no? Lealtad es todo lo contrario. Y Fouché es un tipo muy cauto y por lo tanto se mueve entre esos dos aspectos o ámbitos. Hay obviamente una antonimia. Barruntar se entiende como inferir, colegir, sería suponer. Y aquilina, que es la pregunta referida a la visión de Balzac, es una metáfora. Aquilina quiere decir una mirada de águila, una mirada penetrante, una mirada que tiene una gran acuidad. Obviamente se dice aquí en el plano psicológico. Entonces sería una mirada penetrante, ¿no? Que puede descubrir cosas que nadie ha logrado descubrir, ¿ya? Es una pregunta relativa a la expresión aquilina, mirada psicológica de Balzac. La pregunta 4 nos pide determinar el tema central, ¿no? El tema central es cómo se origina esta desconfianza de Napoleón hacia Fouché. Por lo tanto, sería el distanciamiento entre Napoleón y Fouché. O sea, Fouché, en vez de defender a Napoleón, muestra una ambivalencia. No lo defiende, tampoco lo ataca de manera directa, pero está presto a quitarle el poder. Eso es lo que disgusta sobremanera a Napoleón y se origina el cisma, la separación entre estos personajes. Se infiere del texto, pregunta 5, que la restauración del Comité de Seguridad implicaba. El Comité de Seguridad era el ente que tenía poder antes que Napoleón. Entonces, restaurar el Comité de Seguridad implicaba retirar a Napoleón del poder, sacar a Napoleón del poder. Por lo tanto, implicaba la pérdida del poder político por parte de Napoleón. En el texto se presenta un rasgo esencial, conspicuo, notable de Fouché. Fouché es un tipo cauto, es un tipo que no se compromete, sino cuando todo está decidido. Puede ser leal si la persona es poderosa, o puede ser felón si la persona pierde poder. En tal sentido, lo más notable, lo más conspicuo de Fouché es la ambivalencia, ¿no? Esta posibilidad de unirse siempre con el vencedor. Bien, y la pregunta 7 dice, respecto de la desconfianza de Bonaparte hacia Fouché, es incompatible aseverar que nada hay en el texto que permita la inferencia de que Carnot tuvo algo que ver con esta desconfianza. En realidad, Carnot es simplemente un elemento de decorado. Carnot es el que sufre
el embate de Napoleón porque fue el único intrépido que pidió su destitución. Pero no hay nada en la lectura que nos permita inferir que fue Carnot el que inicia esta desconfianza entre ambos personajes. Entonces sería la clave, se originó en la irreverente actitud de Carnot. La última pregunta es la siguiente. Bien, es una pregunta de extrapolación, ¿no? Porque niega lo que nos informa el texto de manera central. En el texto se informa que DC acude a ayudar a Napoleón y de esa manera obtiene una victoria espectacular, imponente en Marengo. Eso es lo que dice la lectura, eso es lo que pasó en la historia. Sin embargo, la pregunta de extrapolación nos presenta un escenario que en realidad puede tener una cadena de inferencias. Primer punto, si DC no hubiese ido a Marengo, Napoleón habría sido derrotado. Segundo punto, si Napoleón hubiese sido derrotado, con toda seguridad su destitución habría sido lo más conveniente. Sabemos que Fouché se inclinaba siempre por lo más útil, lo más pragmático, lo más conveniente. Entonces, dada la condición de la pregunta, habría sido lo más conveniente, lo más práctico para Fouché apoyar la destitución de Napoleón. En consecuencia, si el general DC se hubiese retirado en la batalla de Marengo, Fouché se habría comprometido en la destitución del cónsul, es decir, de Napoleón. Sería esa la consecuencia a partir de la extrapolación presentada en la base de la pregunta. Bien, veamos ahora este texto que presenta una reflexión y esta reflexión se ayuda con un gráfico, ¿no? La lectura de ambos textos, el texto literal, por así decirlo, y el texto icónico, es fundamental para entender la dinámica del texto. Se observa en efecto en el gráfico lo siguiente. Se explica la incidencia de la pobreza monetaria en 10 años. Observamos que del año 2006 a 2007 hay un descenso de la pobreza, por así decirlo, importante, de 6.7. Pero luego ese descenso, en términos relativos, va menguando. Hay un decremento. Por ejemplo, si analizamos el 2009, el descenso es del orden de 2.7. Y si vemos el 2013, es solamente del 1.2. Y si observamos el 2015, 2016, es de 1.0 o de 1.1. Se empezó muy bien con un decremento sostenido, pero luego se ha estabilizado. De acuerdo con la lectura, esto puede entenderse como una pérdida en la lucha para combatir la pobreza. Y, por lo tanto, se puede decir que toda la prédica social, económica, en torno a esta tarea es mera hipocresía, porque la solución
se ha dejado de aplicar y últimamente es casi insignificante la reducción, ¿no? En términos de 1.0, 1.1, 1.2. Si comparamos este decremento con lo que se dio al inicio, en el año 2006, se puede establecer de modo firme que no hay una solución promisoria frente a este terrible problema. Y por esa razón el texto conjuga el aspecto social y económico que se puede reflejar en las cifras con una reflexión moral, ¿no? Dado que la pobreza, de acuerdo con el autor, es una situación de vida que surge cuando es imposible acceder a los recursos para satisfacer la condición mínima de existencia. Aunque el autor establece una distinción entre pobreza y miseria, el miserable se halla en una situación insoportable, es un ser marginal, nefasto. En cambio, el pobre es una condición económica. Sin embargo, él observa que hay en todo esto una fuerte carga moral, axiológica, ética. Ese es el objetivo del texto. Al parecer, dice el autor, no hay posibilidad de cambio sustancial. Lo dice de manera bastante enfática. Lamentablemente, esto, o sea, el drama de la pobreza, no se va a solucionar. Cada vez habrá más pobreza, corrupción, analfabetismo, ignorancia e insensibilidad. Es parte del juego y nosotros somos los peones de ese juego. Bien, es el texto. Veamos las preguntas. Perfecto. En virtud de la explicación que hemos formulado, tanto el texto como el gráfico giran en torno a la pobreza desde el punto de vista de... Hay dos factores, ¿no? La situación objetiva, que se puede describir en el gráfico con los datos, y luego la condición moral que el autor intenta destacar. Para ello es fundamental demostrar, como se hace en el gráfico, que el decremento de la pobreza se ha detenido casi en los últimos años. Entonces la clave sería su situación en el Perú y de sus implicancias en el plano moral. Esto es fundamental, en el plano moral. La pregunta 2, ¿nos hacemos los locos? ¿No? Quiere decir una actitud de indiferencia, como cuando dice alguien, esto no va conmigo. Por esa razón sería indolencia, ¿no? Indolencia, falta de compromiso con el asunto. La pregunta 3 nos dice determinar algo incompatible de acuerdo con el gráfico. Bueno, en el gráfico se dice que los pobres que han dejado de ser pobres son 7.304.000 personas. 7 millones. 7 millones. Por lo tanto, sería incompatible decir la alternativa C, que habla de 8 millones. ¿No? Eso es falso. En 10 años abandonaron la pobreza más de 8 millones de peruanos. Eso no es cierto, se puede contrastar con el gráfico.
Pregunta número 4. Al decir que todos somos peones del juego, o sea, simples elementos de un juego sin capacidad de cambiarlo, se infiere que hay en el autor una actitud, o sea, unos simples peones. Un peón no puede hacer nada, no puede cambiar nada. Es por lo tanto una visión pesimista. No es iconoclasta porque eso es rebelde, alguien que se opone. Un peón no es un iconoclasta. Tampoco es inquisitiva, que cuestiona, ni mucho menos solidaria, porque no se puede hacer nada para resolver el problema radical de la pobreza en el Perú. Bien, veamos la quinta pregunta. Si las potencias decidieran poner fin a la pobreza sobre la base de la igualdad en la distribución de la riqueza, posiblemente. Esta pregunta es una pregunta de extrapolación. Se puede elucubrar, ¿no?, que en caso de darse la condición propuesta en la base de la pregunta, se podría resolver algunos problemas, en efecto, sobre todo problemas materiales, pero eso no puede significar de ninguna manera que todo se resuelva. Lo material es un aspecto de la vida humana. La vida humana es poliédrica, tiene varios factores. Por lo tanto, lo único posible, lo único sólido, en función de esa extrapolación, sería la alternativa E. Se habría solucionado el aspecto material, ¿no?, del problema de la pobreza. Pero quedarían pendientes otros problemas más urgentes, más sólidos, más cruciales. La separata C tiene un texto de Voltaire, Tratado sobre la tolerancia. Es un fragmento interesante. Lo que plantea Voltaire en este texto importante que fundamenta, que origina la concepción actual acerca del hombre, es un adiós al espíritu de campanario. El hombre es un hombre. En consecuencia, todos tenemos la dignidad. Puede haber, en efecto, mucha variedad de creencias, de color de piel, pero eso no quiere decir que la diferencia sea algo esencial. Por esa razón, él proclama una aplicación universal del derecho humano, de tal manera que una sociedad racional tolera la diferencia, es, por así decirlo, indulgente, flexible con la diferencia. No busca un trato cruel, infraterno, impiadoso, sino todo lo contrario, razonable, flexible, para expandir el sentido de la humanidad. Empieza señalando lo siguiente. Algunos han dicho que si se tratase con una indulgencia paternal a los hermanos cerrados que rezan a Dios en mal francés, sería como ponerles las armas en las manos, que veríamos nuevas batallas de Jarnac, de Moncontour, de Coutras, de Dreux, de Saint-Denis, etc. Dice de manera irónica Voltaire, es cosa que ignoro porque no soy profeta. Pero dice que es una manera incorrecta de razonar
Es como decir, esos hombres se sublevaron cuando se les trataba mal, por lo tanto se sublevarán cuando se les trate bien. Es algo absurdo, algo que carece de lógica. Luego menciona un caso importante. Luego de reflexionar Voltaire acerca de la bondad intrínseca de la tolerancia y de defender de modo elocuente la necesidad de implementarla urbi et orbe en el mundo, pone un caso que presenta una buena ilustración. Un obispo de Barni, en Polonia, tenía un anabaptista de granjero y un sociniano de recaudador. Los intolerantes le propusieron que despidiese y persiguiese al uno porque no creía en la consustancialidad y al otro porque no bautizaba a su hijo hasta los 15 años. ¿Qué respondió el obispo de modo tolerante, de modo bastante acucioso e ingenioso? Respondió que serían condenados para toda la eternidad en el otro mundo, pero que en este mundo le eran muy necesarios. Salgamos, dice Voltaire, de nuestra pequeña esfera. Examinemos el resto de nuestro globo. Dejemos ya el espíritu de campanario. Veámonos como ciudadanos del mundo. El gran Señor gobierna en paz 20 pueblos de diferentes religiones. 200.000 griegos viven en seguridad en Constantinopla. La idea es establecer el principio de libertad. En fin, concluye Voltaire, esta tolerancia no ha provocado jamás una guerra civil. La intolerancia ha cubierto la tierra de matanzas. ¿Queremos la paz universal o queremos la guerra de todos contra todos? Para ello hay que defender la tolerancia. Las preguntas inciden en temas bastante puntuales que pueden ser resueltas mediante un análisis preciso del texto. Me parece que la pregunta 4, que es pregunta fundamental, ¿cuál es el tema central del texto?, tiene como respuesta las implicancias de la tolerancia. En efecto, Voltaire dice que si adoptamos el sistema de la tolerancia, todo será beneficioso. Habrá una mejora, habrá concordia, habrá progreso, habrá esperanza en un mundo mejor. En cambio, si adoptamos la intolerancia, lo más probable es que haya una guerra fratricida, universal, cruenta, terrible. Y la idea principal, en consecuencia, es que la actitud tolerante ha acarreado mucho provecho para la humanidad en su conjunto. Bien, creo que eso es lo más importante en relación con este texto. Vamos a terminar la sesión de hoy explicando la última lectura sobre los mamíferos prístinos. Sería útil tener una imagen de un lémur para entender la dinámica del texto. Vamos a terminar esta sesión con el texto 3 acerca de los primates prístinos, que empezaron a abundar
hace aproximadamente 55 millones de años. Estos primates han tenido una importancia en la historia evolutiva. Son primates, por ejemplo, los tarsiers, los galagos, los lorises y los lémures. Ahí vemos una imagen de un lémur. Son muy pequeños en comparación con otros primates, pero tienen algo importante, un desarrollo visual impresionante. Y de ello habla el texto. Sus ojos grandes miraban hacia adelante y su capacidad de resolución visual mejoró muchísimo gracias a un aumento en la densidad de los fotorreceptores del centro de la retina. Se explica en gran medida en el texto cómo la corteza visual de estos primates tempranos fue fundamental para diferenciarse de otros primates y fue también fundamental para establecer la diferencia evolutiva. Otra innovación de los primates tempranos fue un área cortical especializada que estaba dedicada a la guía visual del movimiento muscular, ¿no? Fenómeno de enorme trascendencia en la historia evolutiva. Ahí vemos, en este lémur de la figura, cómo en realidad pesaban pocos gramos, tenían manos diminutas con las cuales se agarraban fuertemente de las ramas terminales de los árboles de la selva tropical. ¿Ya? En realidad, bueno, esto es la figura es un lémur actual, pero al inicio tenían un tamaño menor. Lo importante es el desarrollo visual que han tenido, lo que permitió diferenciarse de otros primates hace 55 millones de años. Veamos las preguntas. Cuando se dice temprano en el texto, se refiere a un animal que vive en épocas primitivas, prístinas, de hace 55 millones de años. Por lo tanto, temprano en el texto alude a prístino, o sea, primigenio en el tiempo, ¿no? Tiene que ver con el tiempo primitivo de hace 55 millones de años. No puede ser obviamente raudo, que es rápido, ni reciente, ni menor, ni inmaduro. Pregunta 2. La lectura explica básicamente la capacidad visual, el desarrollo portentoso del sistema visual. Hemos visto esos ojos del lémur para establecer de manera gráfica la importancia de la visión en estos primates tempranos. Por ello, lo principal que se destaca en el texto tiene que ver con la acuidad óptica, o sea, la capacidad de visión que se desarrolla en estos primates tempranos. Pueden ver de modo más sutil y además pueden percibir el movimiento de manera bastante exacta. Por ello, su acuidad óptica es lo más importante, lo fundamental. En relación con el tema central, hemos dicho en las sesiones anteriores que la idea central es simplemente un desarrollo del tema central. Entonces hay que elegir como clave una alternativa que
expanda, que desarrolle el tema central. Entonces sería la opción E, ¿no? Los cambios en el sistema visual hicieron posible que los primates tempranos se diferencien de otros mamíferos, porque adquirieron una destreza que no se encuentra en otros mamíferos. Razón por la cual, ¿no?, se ha establecido esta facultad visual como un rasgo relevante en la historia de la evolución de estas especies. Vamos a terminar con la pregunta de síntesis y con la pregunta de incompatibilidad. Jóvenes, cuando expusimos la teoría de la jerarquía textual, sostuvimos lo siguiente: la síntesis es la idea principal más alguna idea de soporte que la fundamenta de manera relevante. Entonces la pregunta 4 pide que elijamos la mejor síntesis y hay que partir de la idea principal. Entonces, analizando cada opción, determinamos que la única alternativa que expande de manera sólida la idea principal sería la opción que está en la alternativa A. Merced a una mejora en el sistema visual y a la coordinación visomotora, los primates tempranos adquieren especiales características que los diferencian de los mamíferos primitivos. Esa sería la síntesis, el resumen del texto. Se destaca sobremanera la aparición de una mejora en el sistema visual y el efecto que produce esta mejora en la diferencia con otros mamíferos, con otras especies. Finalmente, veamos la pregunta 5. La pregunta 5 nos pide determinar los enunciados que son incompatibles, o sea que en un sentido importante contradicen el texto. Analizando cada alternativa, la oración 1, los primates tempranos solían vivir en regiones boscosas tropicales, sí, vivían cogidos a un árbol, por lo tanto vivían en regiones boscosas tropicales. Eso es compatible. Enunciado 2. Los primates tempranos podían intimidar por su complexión física. Esto es incompatible porque eran muy pequeños. Como el lémur que ustedes han visto en la pantalla, es un primate pequeño, débil en apariencia, no tiene una gran complexión física, no son robustos, por lo tanto no pueden intimidar por su aspecto. Sería esto un enunciado incompatible. Enunciado 3. Debido a la innovación que tienen ellos en su sistema de visión, pueden observar el movimiento de manera muy precisa. Por lo tanto, la oración 3 guarda compatibilidad con el texto. Veamos ahora la oración 4. Tenían los primates una coordinación visomotora bastante defectuosa, no, al contrario, la coordinación visomotora era muy buena, lo que se debió al desarrollo preponderante del sistema visual en estos primates. Por esa razón, este enunciado también sería incompatible. En consecuencia, la clave sería la opción C, enunciado 2 y enunciado 4.
Bien, jóvenes, con eso hemos terminado esta sesión. Nos vemos en cualquier otra oportunidad.